Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Giorgio Cunto, economista, profesor universitario, además de miembro de Ecoanalítica. Está con nosotros la tarde de hoy y estamos conversando sobre el proceso de hiperinflación y dolarización en el país. Te dejaba la consulta de si efectivamente estas políticas que ha hecho el Ejecutivo Nacional a través del Banco Central de Venezuela, como el encaje legal, contener los niveles de liquidez, han sido el motivo por el cual quizás se ha contenido en cierta medida la inflación, pero ¿son medidas coyunturales o son medidas que efectivamente pueden a largo plazo contener este proceso? Las hiperinflaciones casi universalmente tienen un origen en un desajuste fiscal. Es decir, el Ejecutivo y el Gobierno central gastan mucho más de lo que recibe por concepto de ingresos, ya sea por exportaciones o por recaudación de impuestos. Entonces, después de correr persistentes déficits, acude a la emisión monetaria y eventualmente empieza el espiral hiperinflacionario. Para detener la inflación, usualmente la solución es dejar de hacer eso. Desde inicio de año, o desde enero, el Ejecutivo ha tomado una serie de medidas bastante agresivas para tratar de paliar la hiperinflación, pero atacando específicamente al tipo de cambio. La restricción del crédito, elevando el encaje bancario a sus máximos históricos, al menos en los últimos años, lo que hace es que inhibe la demanda de dólares en el mercado cambiario. Eso también se reduce en la demanda en general vía bolívares de otros bienes y servicios. Por ese sentido, se corta tanto la subida del tipo de cambio como tiene efectos secundarios en los precios. Adicionalmente, el Ejecutivo ha llevado a cabo un ajuste bastante desordenado del gasto público, pero ha retrasado gastos, ya tanto del gasto presupuestado en bolívares de PDVSA como del gobierno central, asimismo como ha tratado de rezagar compensaciones, remuneraciones y bonificaciones. Por eso hemos visto que el aumento del salario mínimo pasó de algo esencialmente mensual, algo que ahora está en periodos de 5 meses, 4 meses, además de que sus magnitudes llegan a ser considerablemente reducidas comparadas con otros años. En ese sentido, lo que está haciendo es que en términos reales, debido a la depreciación o a la pérdida de poder del bolívar, va cayendo tanto los ingresos como los gastos del gobierno. Solamente que en la medida que estos gastos caigan más rápido, entonces se cierra el déficit fiscal. Por ende, el Ejecutivo acude menos al Banco Central para imprimir lo que se llama señoreaje y sus ganancias por emisión de dinero también se van reduciendo. Esto es lo que está principalmente detrás de que la inflación sea mucho menor este año que el año pasado. Estas medidas no tienen un corte más coyuntural y aún no atacan los problemas estructurales de la economía, además de que tienen un impacto colateral altamente recesivo, porque es una economía que no solamente está en un segundo año de hiperinflación, sino que está en su sexto año de recesión económica. Reducir el crédito y también limitar el gasto son inhibidores de demanda. Por ese motivo, el costo de reducir la hiperinflación en Venezuela de 2 millones de 2 millones por ciento, de 18.000%, es una recesión mucho más profunda, porque, de nuevo, en un entorno recesivo en el que la productividad está cayendo, el rango de maniobra de las firmas y las empresas que dependían de esos canales ahora se ve mermado. Entonces, el control parcial que ha podido alcanzar el Ejecutivo, esta estabilidad relativa, que de nuevo Venezuela sigue en hiperinflación, fue conseguida a costo de una economía que es mucho más pobre. Adicionalmente de que sigue vulnerable, porque cuando el Ejecutivo haga gastos en bolívares o emita gastos en bolívares, usualmente cuando acude a la emisión monetaria para honrar pagos a sus proveedores, esto representa un choque positivo que se traduce en alzas del tipo de cambio. Eso usualmente es lo que está detrás de las alzas del tipo de cambio del mercado paralelo en los últimos meses, o esos choques, y también en una alza de precios. Entonces es un acto de balance o de equilibrio muy perverso, en el cual si se gasta mucho, se renueva la presión hiperinflacionaria. Claro. Y se gasta muy poco, entonces se profundiza la recesión. Estamos en el peor de los mundos. Te agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Giorgio Cunto, economista, profesor universitario, estuvo con nosotros la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.br. Tenga todos una feliz tarde.
Noticias Globovisión. 1, 2, 3. Programa